Bien, la idea, el encargo en esta sesión es conversar fundamentalmente de dos temas, ¿sí? En primer lugar, el tema de la libertad y ciertas falsas imágenes de la libertad. Y en segundo lugar, conversar sobre el modo en que Tomás de Aquino articula justicia y misericordia, ¿sí? Entonces, en la primera sesión vamos a hablar sobre el tema de la libertad. Y en la segunda vamos a conversar sobre la relación entre justicia y misericordia, si les parece. Si no, podríamos cambiar el orden y no pasa nada. Pero creo que va a ser mejor así. Creo que va a ser mejor así. Y entonces, respecto del tema libertad, yo creo que lo principal, o lo que quiero tratar de hacer, es, en el fondo, un doble ejercicio, un ejercicio que uno podría decir afirmativo y negativo, ¿sí? En su dimensión afirmativa, la idea, evidentemente, es intentar presentar aquello que Tomás de Aquino entiende por libertad, y haciendo eso, en su dimensión negativa, lo que va a pasar es que, si es que lo logro, digamos, es que vamos a intentar corregir muchos malentendidos sobre el concepto de libertad, ¿sí? Fundamentalmente malentendidos que provienen de una cosmovisión, uno podría decir incluso de una metafísica completamente distinta, opuesta, contraria a la de Tomás de Aquino, pero que es en el fondo aquella que articula el pensamiento moderno, ¿sí? Que no es la ocasión ahora para detenerse en eso, pero en el fondo es una metafísica eminentemente nominalista, ¿sí? Y entonces quiero partir muy brevemente con esta idea. Nosotros pertenecemos a un mundo bastante distinto al de Tomás de Aquino, no solamente en términos culturales, materiales, sino también en términos de lo que nos parece normal, o mejor, lo que se considera de sentido común, ¿sí? La cosmovisión tomista es una cosmovisión profundamente realista, en la cual el conocimiento es conocimiento de las cosas tal como son, y en la cual hay nociones universales, ¿sí? El pensamiento moderno, en cambio, está articulado desde una metafísica completamente distinta, una metafísica que podemos denominar nominalista, y que quizás es la manera más sencilla y más clara de nombrarla, porque su tesis fundamental es que las nociones universales solamente existen en la mente como artificios. Es decir, conocer en esta mentalidad no consiste fundamentalmente en tener presente en uno mismo el ser de las cosas tal como son, sino que conocer significa más bien ponerle etiquetas a las cosas, ¿sí? Agruparlas, ordenarlas, de tal manera que en este esquema las nociones universales son simplemente artificios, son cosas que nosotros construimos para poner orden en el mundo. Esto en el orden práctico, en el orden del bien, es particularmente importante. Yo sé que estoy siendo un poco abstracto, pero créanme que esto se va a notar muy claramente la diferencia dentro de poco. Esto es particularmente importante en el orden práctico porque el modo en que Tomás de Aquino entiende el problema de la voluntad y de la libertad está estructurado desde el supuesto de que existen bienes realmente universales y comunes, ¿sí? Y que porque son bienes realmente universales y comunes, sucede que muchas voluntades pueden simultáneamente participar de esos bienes, ¿sí? En cambio, en la visión nominalista a la que nosotros estamos acostumbrados, bien significa aquello efectivamente querido por una voluntad, ¿sí? Es decir, no es que la voluntad es aquello que tiende al bien, sino que bien es aquello que es querido por una voluntad. ¿Se entiende la diferencia, no? Es decir, bien es aquello que alguien quiere. Si yo defino el bien como aquello que alguien quiere, hay tantos bienes como voluntades, ¿sí? Lo lógico entonces en ese esquema es que habiendo tantos bienes como voluntades, la coordinación de las voluntades significa necesariamente que renuncien a lo que de hecho quieren, ¿sí? Había un
un autor que, tratando de explicar esto, citaba una anécdota muy simpática de que se le atribuye a Francisco, rey de Francia, hablando de su primo lejano, pero primo al fin, Carlos V de Alemania, primero de España, el emperador, ¿sí? El emperador Carlos era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y era además rey de España al mismo tiempo. Y Francia era una especie de jamón del sándwich entre medio, y que además tenía sus propios problemas internos. Entonces Francisco, rey de Francia, decía, mire, todo mi problema con mi primo Carlos es que estamos absolutamente de acuerdo, los dos queremos lo mismo, Milán. Claro, cuando dos voluntades quieren lo mismo, de esta manera, ¿sí? Entendiendo el bien como el objeto de la voluntad en el sentido de lo que actualmente alguien quiere, digamos, que dos quieran lo mismo es la causa del conflicto. ¿Sí? Entrar en conflicto con alguien consiste precisamente en esto. Entonces, en esta lógica, si bueno es lo que cada uno quiere, bueno, ser libre significa que me dejen en paz. ¿Sí? Ser libre significa poder alcanzar aquello que quiero. Y entonces el principal obstáculo para la libertad, yo les prometí que esto iba a empezar a sonar más conocido, ¿no? El principal obstáculo para la libertad en este contexto es el impedimento para aquello que se presenta como impedimento para hacer lo que yo quiero. Y entre esos impedimentos, ¿sí? Entre esos límites para hacer lo que yo quiero, el principal de todos es la voluntad de otro. Sobre todo si ese otro es una autoridad. Claro, porque resulta que yo querría hacer un montón de cosas y viene otro que quiere otra cosa distinta y que resulta que tiene más fuerza que yo. Y entonces lo que él quiere lo define como ley. Y como él tiene garrote y yo no tengo garrote, entonces él manda y yo obedezco. Perdón que sea tan simplón, pero no es tan simplón porque si ustedes leen Hobbes, ¿sí? Lo que aparece en Hobbes es precisamente esto. ¿Sí? Lo que aparece en Hobbes es precisamente esto. Individuos aislados, cada uno de los cuales quiere cosas para sí. Y como no hay ley, puede querer todo lícitamente. ¿Sí? Y entonces, como la vida en ese contexto en que uno está simplemente a merced de su propia voluntad es completamente imposible, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo para renunciar a lo que yo querría hacer y poner a alguien que nos mande a todos. ¿A quién? Al que sea más fuerte. Ese se llama soberano. Y su voluntad es la ley. Y si a usted no le gusta, paciencia. ¿Sí? Es decir, nosotros, y llego al punto al que quería llegar, nosotros estamos acostumbrados a entender que ley y libertad son conceptos opuestos. Donde hay ley, no hay libertad. Y donde hay libertad, no hay ley. Y a tal punto lo entendemos mal, que no solamente lo entendemos mal respecto de la voluntad de la autoridad política, sino que también lo entendemos mal respecto de la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros solemos percibir la ética o el problema moral como algo articulado fundamentalmente a partir de normas, y las normas fundamentalmente como algo constitutivo de límite de la propia libertad. Entonces como que el cristiano tendría que estar llamado a hacer una especie de acto de fe. Créame que si usted obedece esta ley, aunque no le guste, va a ser feliz. Pero me va a tener que creer. Porque mientras se abstiene de hacer lo que quiere para obedecer la ley, le va a costar. ¿Sí? Es como una especie de apuesta. Y claro, en esa lógica parece ser que las cosas que más amo, porque son las más placenteras, son las que están más prohibidas. ¿Sí? Y entonces tenemos una concepción de Dios como una especie de monarca jovesiano, ¿sí? Que manda lo que se le da la gana y uno tiene que agachar el moño y hacer lo que le mandan. Esa visión de Dios y del orden del mundo y de la moralidad es completamente moderna. ¿Sí? Es completamente moderna y está fundada en una metafísica que de hecho hace prácticamente imposible la teología. No es de ninguna manera la cosmovisión, ¿sí? De un Tomás de Aquino. ¿Sí? Y entonces, lo que me interesa, hecha esta larga introducción, lo que me interesa acá es, a partir de un par de textos, intentar descifrar de qué se trata esto, el tema de la libertad en esta metafísica realista de Tomás de Aquino. ¿Sí?
El punto de partida de esta metafísica es el punto de partida es Dios creador, ¿sí? Es Dios creador. Dios, acto puro, ¿sí? Ser perfectísimo, el mismo ser subsistente, sin ningún tipo de necesidad, crea, ¿sí? Esto va a ser también nuestro punto de partida para el tema justicia y misericordia, ¿sí? El punto es bien importante acá, es bien importante porque, y entonces partimos con el primer texto, que está, no lo abrí, perdón. Ya, ahí sí. Entonces, prima. Esto es cuestión 19, la voluntad de Dios, artículo 12. Fíjense este texto. Este texto es precioso, ¿sí? Una de las cosas que suceden con Tomás de Aquino es que, si bien su lenguaje es muy parco, cuando uno entra un poquito en lo que dice es de una belleza absolutamente asombrosa, precisamente por su rigor y su precisión. Fíjense lo que dice acá. La pregunta que se plantea Santo Tomás a propósito de la voluntad de Dios, que es libérrimo, es el más libre de todos, es aquel que hace simplemente lo que quiere y siempre lo que quiere es bueno, porque su propia sabiduría es norma, digamos, de su propia voluntad. Explicando la voluntad de Dios, Tomás de Aquino se pregunta si Dios quiere o no algo distinto de él mismo. ¿Sí? ¿Quiere o no algo distinto del mismo? Y lo va a responder de la siguiente manera. Dios no solamente se quiere, se ama a sí mismo, sino que también quiere lo distinto a él. Y esto resulta claro por la comparación que antes se puso. Y la comparación que antes se puso, que está en el artículo 1, afirma básicamente que la forma por la cual algo está en acto es el principio de su operación. ¿Sí? Y entonces la forma por la cual está en acto en Dios es la misma esencia divina, en cuya sabiduría están todas las cosas. Y entonces, amándose a sí mismo, Dios también ama todo aquello que conoce. ¿Sí? Esa es más o menos la lógica. Lo que me interesa es lo que viene después. Una cosa natural no solo tiene inclinación natural con respecto al propio bien, para conseguirlo si no lo tiene y para descansar en él si no lo tiene. Fíjense, lo que está diciendo Tomás de Aquino acá es lo siguiente. La voluntad, ¿sí? La voluntad, o cualquier cosa natural, está siempre inclinada. Toda cosa, todo ente, en cuanto está en acto, tiende a operar, a actuar, ¿sí? El ente, digamos, el ser en acto, en Tomás de Aquino, es profundamente activo. Y tiende a, precisamente por eso, tiende siempre a actuar. Claro, nosotros en nuestro mundo creado lo que vemos es que esa operación de las cosas siempre tiende precisamente a esto. A buscar el propio bien si no lo tiene, ¿sí? Y a descansar en el bien si es que ya lo tiene. ¿Sí? Nosotros vemos, ¿a qué se mueve un árbol cuando crece? Bueno, a obtener la plenitud de su naturaleza, que es lo que no tiene, y a conservarla en la medida en que lo tenga. ¿Sí? Si usted ve la operación de un animal, va al buen zoo, digamos, y ve cómo se mueven los animales, ¿hacia qué se mueven? A conseguir lo que no tienen y a conservar lo que sí tienen. ¿Se dan cuenta que en esta lógica lo que estamos diciendo es algo absolutamente evidente? Toda criatura, todo ente natural, también aquel que tiene voluntad, tiende, ¿sí?, a buscar su propio bien. A buscar su propio bien. ¿Sí? Dios también. Porque las criaturas imitan a Dios. Pero hay una diferencia. Porque, sobre todo, la criatura racional que tiene voluntad, no principalmente, busca su propio bien para conseguirlo si no lo tiene y para descansar en él si lo tiene, sino que además, sucede que todo ente natural busca difundir el propio bien en otros en la medida de lo posible. ¿Sí? La voluntad no busca solamente el bien que le falta. La voluntad busca fundamentalmente comunicar el propio bien. Entendido esto, cambia completamente la manera de entender la voluntad. ¿Sí? Fíjense, leamos el texto completo y desarrollamos un poquito esta idea. Por lo cual vemos que todo agente, en cuanto está en acto y es perfecto, hace lo semejante a él. ¿Sí?
Es decir, comunica su propia bondad. Por eso, en la razón de voluntad, es decir, en el concepto de voluntad, entra que el bien poseído se comunica a los demás en la medida de lo posible. De modo especial, esto le corresponde a la voluntad divina, de la cual deriva por semejanza toda perfección. Por lo tanto, si las cosas naturales, en cuanto que sean perfectas, comunican su propio bien a las demás, a la voluntad divina le corresponderá mucho más que comunique su propio bien a los demás en la medida de lo posible. Así pues, quiere su ser y a los otros, pero asimismo se quiere como fin y a los otros como orientados al fin en cuanto que les concede participar de la bondad divina. Es decir, Dios, queriéndose a sí mismo, quiere comunicar su propia perfección. Quiere comunicar su propia perfección. Esto es tan así que Tomás de Aquino, cuando argumenta sobre la Santísima Trinidad, dice, una de las razones por las cuales era necesario conocer que nos fuera revelada la Santísima Trinidad, es porque si no conociéramos que Dios es uno y trino, tendríamos que concluir, como los neoplatónicos, que el mundo procede de Dios por necesidad. Claro, porque aquello que es ente perfectísimo necesariamente va a tender a comunicar su propio bien, de modo necesario. Claro, la procesión necesaria en Dios es la procesión de las personas divinas, no la procesión del mundo. Si nosotros pensáramos que Dios es un ser personal, pero solamente una persona, tendríamos que concluir con los neoplatónicos que Dios crea el mundo de modo necesario. ¿Sí? Porque es necesario que aquel que es perfecto quiera comunicar su propia perfección. ¿Sí? Claro, Dios crea el mundo para comunicar su propia perfección. Y esto es lo propio de toda voluntad. No solamente, no principalmente buscar el propio bien para conseguirlo si me falta, para descansar en él si ya lo tengo, sino principalmente comunicar el propio bien. Cuando uno entiende esto, la manera de entender la vida social cambia por completo. Y cambia por completo fundamentalmente porque ahora sí se entiende. ¿Sí? Porque no es verdad que nosotros, que nuestra inclinación a relacionarse con otros pueda ser explicada en términos de conseguir lo que nos falta y descansar en lo que tenemos. Si fuera así, tendríamos que concluir con Hobbes, con Locke, con toda la filosofía política de la modernidad, que para nosotros el otro o es un medio o es un obstáculo. Claro, si yo solamente quiero mi bien y estoy completamente volcado sobre mí mismo, en este círculo en el que yo salgo de mí para volver a mí, ¿sí?, me topo con otro. A ese otro o lo meto en el círculo en función de mí mismo, o lo remuevo del círculo porque rompe el circuito. ¿Se entiende más o menos el problema, no? Es decir, una voluntad autorreferida, como la voluntad, según la entienden los modernos, necesariamente percibe al otro o como medio o como obstáculo. Perdón, esto lo dice literalmente Rousseau, ¿eh? Esto lo dice literalmente Rousseau. Para Rousseau, el hombre en el estado de naturaleza ve en todo otro hombre o una amenaza a su singularidad o un instrumento para alcanzar su bien. No hay más alternativa. Por lo tanto, toda relación social va a ser necesariamente interesada. Toda relación social va a ser necesariamente interesada. Ustedes tienen mucha más experiencia que yo en esto, digamos. Ustedes ven cuánto daño ha hecho a la gente esta idea de que en último término lo importante es estar bien con uno mismo. Que en último término lo que más queremos es a nosotros mismos. Y entonces incluso el papá que se levanta a las 3 de la mañana porque la guagua llora, lo hace porque quiere ser feliz. Oiga, se nota que no tenía hijos. Es que, a ver, no es que no sea verdad, ¿sí? No es que no sea verdad que toda voluntad ama naturalmente su propio bien. Lo que no es verdad es que el propio bien consista en conseguir lo que me falta y en descansar en ello cuando lo obtengo. Eso es lo que no es verdad. El bien propio de la voluntad no es conseguir lo que me falta y descansar en lo que tengo. El bien propio de la voluntad, al cual tendemos con inclinación natural, es a comunicar el propio bien. Es a comunicar el propio bien. Y todas las formas fundamentales de la vida social se explican de esa manera. Aquel que descubre que su amigo lo ama porque lo obtiene de él, descubre que no es amigo. Aquel que forma una familia
y tiene hijos por lo que le pueden dar los hijos, no sabe en lo que se está metiendo. Claro, porque si usted quiere una inversión poco rentable en la vida, cásese y tenga hijos. Claro, evidentemente. Pues ¿qué es esto? Es una... perdón, esto no sé si es el lugar adecuado para decirlo, digamos, pero si hay una mala inversión en términos de rentabilidad, de costo y beneficio, digamos, es formar una familia. Lo cual no significa, la conclusión de eso no es que no hay que formar una familia, la conclusión de eso es que la persona que forma una familia no lo hace razonando en términos de costo y beneficio. Pero sí lo hace buscando su bien. Porque ¿cuál es el bien que está buscando? Un bien perfectamente análogo al que busca el Dios creando. Comunicar bien, comunicar perfección. Que otros accedan al bien, ¿sí?, que a mí del cual a mí me ha sido posible participar. Perdón, esta es tecla mía y entonces me puedo disparar, así que conténganme. Pero uno de las cosas más notables que uno ve en la actual crisis de natalidad en Chile, que es catastrófica, o sea, a tal punto es catastrófica que hasta hace 10, 15 años era un tema que solamente los sectores, entre comillas, más conservadores levantaban. Hoy es un tema que está levantando a la izquierda más progre. Fundamentalmente porque la crisis económica que va a causar esto es de dimensiones catastróficas, porque en el fondo son cada vez menos jóvenes manteniendo a cada vez más viejos que viven cada vez más tiempo. ¿Sí? O sea, esto no tiene futuro. En Chile la tasa de natalidad es 1,27 niños por mujer en edad fértil. ¿Sí? La tasa de reposición es 2,1. Hace 50 años, 50, 60 años, la tasa de natalidad en Chile era de 5 niños por mujer en edad fértil. Es una catástrofe de la cual no somos conscientes todavía. Pero lo realmente preocupante es cuando uno empieza a explorar las razones, porque los motivos no son principalmente económicos. Al menos no exclusivamente. Cada vez más importante es precisamente el motivo opuesto al que estamos señalando acá. Por una parte, el hijo es percibido como un obstáculo a la realización personal, ¿sí? Ese es el motivo egoísta, pero también hay un motivo altruista, entre comillas, y es que el mundo es una porquería, no hay futuro, y es una irresponsabilidad traer gente a esta porquería de mundo. No hay esperanza. Donde no hay esperanza no hay familia, evidentemente. Donde no hay esperanza no hay familia. Uno comunica el bien precisamente en la medida en que haya un bien que comunicar. ¿Sí? Uno no trae a un hijo al mundo si entiende que la vida es una miseria. ¿Sí? Uno trae un hijo al mundo, uno sí trae hijos al mundo si es que entiende que hay una perspectiva de vida eterna. Ahí sí. ¿Se entiende entonces más o menos el punto, ¿no? Es en esta lógica entonces que aparece, que se puede plantear el tema de la libertad, como se suele plantear en términos de la distinción que quizá a alguno de ustedes les suena hace mucho tiempo, entre una voluntas sub natura y una voluntas sub ratio, ¿sí? Y entonces, en términos muy esquemáticos, la voluntad, ¿sí?, nuestra voluntad, la voluntad de una criatura, quiere de modo necesario su propio bien, entendiendo por su propio bien esto. No solamente que también buscar su propio bien cuando no lo tiene, descansar en él, sino principalmente comunicar el propio bien. ¿Sí? Y eso lo queremos de modo necesario. Ahora, el bien absoluto que nosotros queremos de modo necesario, que es en el fondo este ser felices, ¿sí?, que consiste en poseer el bien y comunicarlo, ese bien necesario no es algo de lo cual nosotros tengamos experiencia inmediata. ¿Sí? La voluntad quiere el bien de modo necesario. Si nosotros conociéramos de modo inmediato algo absolutamente bueno, lo querríamos de modo necesario. Es lo que nos pasa con nuestra propia felicidad. No entendemos muy bien dónde está naturalmente. ¿Sí? Pero todo hombre desea naturalmente ser feliz porque todo hombre desea naturalmente lo que entiende como absolutamente bueno. Si nosotros tuviéramos experiencia inmediata de un bien absoluto, lo amaríamos de modo necesario. En eso consiste la visión beatífica. Aquel que ve a Dios no puede no amarlo. Es absolutamente imposible. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos visión beatífica, no vemos inmediatamente a Dios.
¿sí? Y por eso amamos naturalmente a Dios, sí, pero amamos naturalmente a Dios de modo implícito. ¿Sí? Aquel que busca su propia felicidad sin saberlo, sin necesariamente saberlo, está buscando a Dios. Chesterton, que era muy genial para poner ejemplos, lo ponía de una manera muy gráfica. Decía, mire, el joven, ¿sí?, que se escapa de su casa en la noche y se va a tocar la puerta de un burdel, cuando toca la puerta, en verdad no está preguntando por la Juanita, está preguntando por Dios. Su error consiste en buscarlo allí. Pero en el fondo de su corazón lo que está buscando, la razón por la cual busca todo lo que busca, es ese bien absoluto que ansía su alma. El problema es que como no tenemos conocimiento inmediato y directo del bien absoluto, sino de bienes particulares, respecto de esos bienes particulares estamos indeterminados. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué consiste nuestra libertad? Nuestra libertad, la libertad humana, consiste en que, queriendo de modo necesario el bien absoluto, estamos indeterminados respecto de los bienes particulares. Porque ningún bien particular satisface plenamente el deseo de la voluntad, pero todo bien particular, por lo que tiene de bueno, puede ser querido. ¿Sí? ¿Se entiende entonces más o menos la idea, no? Libertad consiste fundamentalmente en esto, en ser capaz de autodeterminarme, de causar el propio acto. Y esto es lo que muestra Tomás de Aquino a propósito de la noción de persona. Esto está acá, 29. Dice, hablando de la persona, particular e individuo, que es lo propio de la persona, se encuentra de un modo más específico y perfecto en las sustancias racionales, que dominan sus actos, siendo no solo movidas como las demás, sino que también obran por sí mismas. ¿Sí? En latín esto queda mucho más claro, porque la oposición que está usando Tomás de Aquino acá es non aguntur, es decir, no son actuadas, sino per se agunt. Se mueven por sí mismas, actúan por sí mismas. Lo propio de la criatura racional, de la persona, es precisamente esto, que actúa por sí misma. Es decir, la libertad no es aquello que constituye a la persona como persona, pero sí es su rasgo más característico. Lo más distintivo de la persona, y aquello en lo que más claramente se nota el ser personal, es la libertad. ¿Por qué? Porque en la criatura irracional los actos brotan necesariamente de la naturaleza. ¿Sí? El árbol, el perro, el gato se mueve, ¿sí?, está vivo y se mueve según la necesidad de la naturaleza. De manera que si usted conociera perfectamente la naturaleza del árbol, del perro o del gato, podría predecir su conducta en determinadas circunstancias. Por supuesto que con amplios rangos de incertidumbre, porque las cualidades particulares de este individuo en particular no las conoce, pero si las conociera podría predecirlo. ¿Sí? Porque el acto de la criatura irracional brota de modo necesario de la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza es precisamente eso, la esencia en cuanto a principio de operación. ¿Sí? Y entonces, por ser así, actúa de esta manera. De tal manera que si usted quiere explicar la conducta de un animal, puede explicar un montón de cosas, pero en último término, la respuesta a ¿por qué hizo esto? Va a ser siempre porque es este tipo de animal. ¿Sí? ¿Por qué crece así el árbol? Porque es árbol. Porque no tiene más remedio. Oiga, hay agua, hay nutrientes, hay luz. Crece. ¿Sí? Es absolutamente inevitable. Es absolutamente inevitable. El perro mordió al niño. ¿Por qué el perro mordió al niño? Bueno, porque resulta que el perro tenía hambre, además que estaba mal criado, y el niño le hizo no sé qué. Dadas esas circunstancias, es absolutamente inevitable, el perro mordió al niño. ¿Sí? Y precisamente por eso, el dueño del perro da explicaciones. ¿Sí? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, quizá alguno ha tenido la mala suerte de escuchármelo, pero claro, imagínense, el perro del vecino muerde a mi hijo. ¿Sí? Y entonces voy a tocarle el timbre a mi vecino y le pregunto, oye, ¿qué pasó? Tu perro mordió a mi hijo. Y fíjense, él me puede dar explicaciones más o menos causales. Sí, es cierto, mi perro mordió a tu hijo, pero lo mordió por esta razón.
es de tal raza, le había pasado esto, lo criaron de esta manera, justo ese día pasó tal cosa y tu hijo hizo esto. Dadas esas circunstancias, es completamente inevitable que el perro muerda al niño. ¿Sí? Imagínense, sin embargo, que yo recibo, ¿sí?, la llamada por el timbre y es el vecino que me dice, oye, tu hijo mordió a mi hijo. Entonces yo empiezo, sí, lo que pasa es que es de cierta raza y tiene tal edad y tenía hambre ese día. No, po. Imagínense, además el hijo va en tercero medio. O sea, ahí sí que no. Porque en el fondo, de lo que se trata acá es precisamente esto. Libertad significa esto. Significa que el principio de mi operación no es principalmente la naturaleza. ¿Sí? Por supuesto que actuamos dentro del marco de la naturaleza, que es el marco dado de aquello que somos y que no podemos dejar de ser. ¿Sí? Pero dentro de ese marco, lo que determina que yo realice o no realice un acto no es la naturaleza, sino la propia autodeterminación. ¿Sí? Sino la propia autodeterminación. Es decir, yo elijo esto, o mejor, yo hago esto y no esto otro, y si a mí me preguntan por qué, la explicación última de por qué lo hice no es que soy un ser humano de tales características. La explicación última de por qué lo hice es porque me dio la soberana gana. Y por eso soy responsable. ¿Sí? Uno lo podría decir así, un acto libre no tiene causas distintas de la voluntad. Lo que tiene son motivos, lo que tiene son razones. ¿Sí? Oiga, ¿por qué Juanito se casó con Pepita? Y uno podría decir, este ejemplo también se lo pongo siempre, Juanito se casó con Pepita porque resulta que Pepita tiene 95 años, es multimillonaria, no tiene herederos, y Juanito tiene una cierta inclinación al dinero. Ya. ¿Eso es una causa? Mire, la prueba de que no es una causa es que Juanito es el único suficientemente descarado como para ir a casarse con Pepita. Nadie más lo hace. ¿Sí? Porque no es una causa necesaria. Al final, ¿por qué se casó con ella? Porque quiso. ¿Y por qué quiso? Porque quiso querer. Eso es libertad. Es esa capacidad de autodeterminarse. ¿Sí? Es esa capacidad de autodeterminarse. Ahora, autodeterminarme en orden a un bien que quiero de modo necesario. ¿Sí? Es decir, no puedo elegir algo sino en la medida en que lo entienda como un bien. ¿Sí? Y precisamente por eso, esto es como la psicología del vicio, precisamente por eso, cuando alguien quiere hacer algo malo, lo primero que tiene que hacer es buscar motivos por los cuales eso malo pueda ser bueno. Porque si no, no puede. Si no, le cuesta mucho, tiene que ser muy malo, digamos, para poder lograr, para lograr hacerlo si no. ¿Se entiende, no? O sea, el tipo que sabe que se tiene que levantar en la mañana y no quiere levantarse en la mañana, se va a empezar a inventar razones para poder no levantarse en la mañana de modo razonable. ¿Sí? Y por eso, en general, conocemos mucho mejor nuestros defectos que nuestras virtudes, y por eso, en general, tenemos muchas más explicaciones para lo que hacemos mal que para lo que hacemos bien. Porque lo que hacemos bien nos parece obvio, y en cambio lo que hacemos mal está lleno de explicaciones. ¿Sí? ¿Se da cuenta? El que llega tarde siempre llega dando explicaciones que nadie le pidió. ¿Sí? O el que es copuchento, no es copuchento, está muy informado y cumple con su deber cívico de comunicarle a los demás. ¿Sí? Y siempre tenemos explicaciones, porque para poder elegir algo, ¿sí? Tenemos que presentarlo como bien, porque si no es bueno, no hay manera de elegirlo. ¿Sí? Entonces, libertad consiste fundamentalmente en esto, en que esta voluntad que busca su propio bien, en el entendido de que ese bien consiste no solamente en alcanzar lo que no se tiene y descansar en él, sino también y principalmente en comunicar el propio bien, ese bien de la voluntad, nosotros nos movemos a ese bien por nosotros mismos. Y entonces, en este esquema, claro, entendido de esta manera, la libertad humana, o mejor, la libertad divina, no es opuesta a la libertad humana. Yo creo que mañana con Mauricio van a discutir esto con más detención cuando hablen sobre la libertad y la gracia. ¿Sí? Pero incluso más allá del don sobrenatural de la gracia, también en el orden natural,
también en el orden natural. El principio fundamental acá es que la libertad, ¿sí?, no es una especie de limbo ajeno a la voluntad de Dios para que nosotros hagamos lo que se nos da la gana, esperando que ojalá lo que hacemos coincida con lo que quiere Dios. ¿Se entiende, no? Es decir, la voluntad humana y la voluntad divina no son dos esferas independientes, pero no solamente, es la razón por la cual no lo son, no es solamente porque hay una asimetría de poder, sino porque la relación entre las voluntades no es esa. ¿Sí? Porque la relación entre ley o autoridad legítima y libertad no es una relación de oposición. No es una relación de oposición. La libertad forma parte de la providencia divina. ¿Sí? La libertad no es insisto, no es una especie de vacío, ¿sí?, arbitrario, anómico, en el cual el agente libre puede hacer lo que sea y entonces Dios, porque es infinitamente poderoso, ¿sí?, se las arregla para que eso coincida con sus planes, pero en el fondo lo tiene que hacer, si es simplemente cosa de poder, haciendo trampa. Haciendo trampa, logrando que este señor quiera lo que no quería o engañándolo para que creyendo que quería una cosa en verdad quiera otra. ¿Sí? No ese es el modo en que se gobierna. Yo voy a tratar de partir de una analogía que nos resulta más próxima, porque es donde quizás uno de los ámbitos en los cuales más claramente se nota el malentendido, que es el ámbito de la educación. Hay mucha gente que, entendiendo con razón que educar es educar la libertad, pero entendiendo la libertad como ausencia de ley, cree que educar la libertad de sus hijos consiste en darle muchas opciones, permitirle que en un determinado contexto haga lo que se le dé la gana y mirar desde lejos, cruzando los dedos, para que ojalá dentro de las opciones malas que están presentes ahí no la elija, sino que elija la buena. O sea, hay que educar la libertad, entonces abandona a tu hijo, déjalo en paz. Oye, pero que puede hacer algo malo, ya, pero esperemos que haga lo bueno, po. ¿Y cómo me aseguro? Poniéndole preceptos. Es que no funciona así. No funciona así. Porque la libertad no consiste fundamentalmente en indiferencia. ¿Sí? La libertad no consiste principalmente en tener muchas opciones. De hecho, puede ser perfectamente libre alguien que aparentemente no tiene ninguna opción. Libertad consiste fundamentalmente en ser principio del propio acto. Es decir, que la razón por la cual yo actúo no sea que soy movido por algo distinto de mí, sino que porque yo me muevo. ¿Sí? Y entonces a mí lo que me interesa respecto de mi hijo no es que haga lo que quiera y que ojalá le achunte al bien. Lo que a mí me interesa respecto de mi hijo es que haga el bien queriendo. Que haga el bien, pero no porque yo lo muevo, sino porque él se mueve. Y para eso lo que tengo que lograr es no darle muchas opciones, entre las cuales hay cosas malas, sino al contrario, remover todas las opciones malas, porque le van a hacer mucho más difícil elegir el bien. ¿Se entiende, no? Pues claro, si el bien que conoce está sin embargo obstaculizado por otros bienes que son más agradables, bueno, se le va a oscurecer rápidamente que es ese bien que conoce el que tiene que hacer. Al contrario, tengo que remover obstáculos. ¿Sí? Ojalá que no haya opciones más agradables y menos buenas que el bien que tiene que hacer. ¿Sí? De manera que él por sí mismo se mueva a elegir este bien que le estoy presentando. Al principio le va a costar y por eso tengo que remover obstáculos, pero en la medida en que se va acostumbrando, va a ir entendiendo que efectivamente este es su bien. Y en el fondo lo que va a ir pasando es que mi voluntad que quiere su bien va a estar plenamente alineada con su propia voluntad que quiere también su propio bien. ¿Sí? Esto, que de modo imperfecto se da en el orden del Padre humano, es lo que se da de modo pleno y perfecto en la relación con Dios. Fíjense, hablando de la providencia divina, Tomás de Aquino se pregunta si todas las cosas están sometidas a Dios. ¿Sí? Si todas las cosas están sometidas a Dios. Y una de las objeciones que presenta es precisamente esta, la de la libertad humana.
Parece que no todas las cosas están sometidas a Dios porque objeción 4, quien se orienta a sí mismo no está sometido a la providencia de gobernante alguno. Pero los hombres permitidos por Dios se orientan a sí mismos, según aquello de Eclesiástico 15, desde el principio dejó Dios que el hombre siguiera su propio consejo. Lo dejó en manos de su propio consejo, en la traducción más común. Claro, parece que si Dios dejó al hombre en manos de su propio consejo, significa que, dado que el hombre está en manos de su propio consejo, no está entonces en manos del consejo de Dios. Lo cual significa entonces que parece que la libertad humana es aquello que se escapa a la providencia de Dios. ¿Sí? Porque la providencia de Dios consiste en que todo está en manos de Dios. Si las acciones del hombre están en sus propias manos, entonces parece que no están en manos de Dios. Esa es la objeción. ¿Sí? Es la objeción moderna. ¿Sí? Si Dios manda y Dios mueve, significa que este señor no hace lo que quiere, sino que es movido. Es movido. Y de modo especial, esto sucede en absoluto, dice Tomás de Aquino, sucede en especial respecto del mal. ¿Sí? Según aquello del Salmo 80, los dejó seguir los deseos de su corazón. Así pues, no todo está sometido a la providencia de Dios. ¿Sí? De hecho, Dios permite que elijamos el mal, que es precisamente lo que Dios no quiere. Y entonces parece ser que la libertad del hombre queda completamente excluida, ¿sí?, del dominio providente de Dios. ¿Sí? De hecho, es particularmente interesante que esta idea del Salmo 80 no aparece acá. Esto de que los deja seguir los deseos de su corazón, en este Salmo está planteado como una pena. Claro, lo que Dios hace cuando castiga al hombre, lo vamos a ver con mayor atención a propósito de justicia y misericordia, porque es una clave para entender, una clave muy importante para entender la justicia de Dios. Muchas veces el castigo de Dios consiste, igual que un papá, no tanto en añadir no tanto en aplicar una sanción sobreañadida, sino en abandonar a alguien a su propia voluntad. ¿Quieres? Toma, hazlo. Ese es tu castigo. Vas a ver cómo te va. ¿Sí? Chesterton, de nuevo, lo decía de una manera muy clara, de una manera muy gráfica. Decía, mire, se van al cielo aquellos que dicen a Dios, hágase tu voluntad. Se van al infierno aquellos a quienes Dios les dice, hágase tu voluntad. Claro, no hay nadie en el infierno que no quiera estar ahí. Porque el punto es precisamente esto, es la afirmación de la propia voluntad contra la voluntad divina. Entonces el problema es crítico, ¿Se dan cuenta que una mala solución a este problema, de la compatibilización de libertad humana y providencia divina, hace saltar todo el orden del mundo? ¿Sí? Por eso es particularmente importante la respuesta, y particularmente luminosa y bella, la respuesta de Tomás de Aquino. Fíjense lo que dice. Al decir que Dios permitió que el hombre se ordenara a sí mismo, no se excluye al hombre de la providencia divina, sino que se muestra cómo no fue configurado con una capacidad operativa predeterminada, como las cosas naturales, que obran por un fin solo movidas por otro, y que no obran por sí mismas, como las criaturas racionales, que mediante el libre albedrío se aconsejan y eligen. Fíjense, no está diciendo que las cosas naturales tienen un fin natural y nosotros no. Lo que está diciendo es que las cosas naturales tienen un fin natural y tienden a ese fin de modo necesario y único. ¿Cuántos modos de alimentarse tiene la planta? Uno. ¿Sí? Y por eso usted puede manipular el crecimiento de la planta si es que sabe ordenarlo de cierta manera a los fines que la planta busca de modo necesario. Nosotros también deseamos de modo necesario alimentarnos. ¿De qué manera? De cualquiera. De la que nosotros determinemos. ¿Se entiende? Nosotros nos movemos por nosotros mismos al fin. De manera que no es que Dios ordena algunas cosas sí y a otras no. A nosotros también. Pero el modo en que nos ordena es de modo libre. ¿Sí? Fíjense. Por eso se recalca en manos de su consejo. Pero como el mismo acto del libre albedrío se reduce a Dios como a su causa, somos libres porque Dios quiere que seamos libres, es necesario que lo hecho por el libre albedrío esté sometido a la providencia divina.
Es decir, fíjense, la libertad no es una excepción a la providencia divina, porque la libertad es efecto de Dios. La libertad es el modo en que Dios quiere que nosotros nos movamos al fin. ¿Sí? Dios no quiere que nos movamos al fin de modo puramente pasivo, como empujados, sino que quiere que nos movamos al fin por nosotros mismos. Porque de esa manera, poseemos el fin de modo más perfecto. Porque entonces el fin no es algo que me sucede, sino que es algo plenamente mío. Por supuesto que esto presupone el riesgo del mal. Pero claro, el mal en este contexto es precisamente el riesgo que hay que correr para que el alcanzar el fin sea propio. Oigan, esto es misericordia, esto es justicia, esto es amor de Dios. Cuando uno ama a alguien, porque lo ama, lo deja en libertad. Un cónyuge que pudiera tener el poder suficiente para causar el amor de su cónyuge, si lo causara, lo causado no sería amor. Lo que tiene que lograr, lo que tiene que esperar y buscar, es que su cónyuge lo ame de modo electivo. Oiga, pero es que eso es un peligro, porque puede resultar que elija no amarme. Ánimo. Conquiste ese amor. La única manera de, entre comillas, causar ese acto libre y espontáneo del otro es hacerse amable. Es hacerse amable. Convencer al otro de que me ame de vuelta, amando. Y esta es la historia de la redención. Es Dios que busca al hombre para ver si haciéndose amable, resulta que el hombre le responde amándolo. Y es en esta lógica entonces que se entiende no solamente la historia del pueblo de Israel, sino la encarnación. A ver si de esta manera, y están las parábolas en que lo que expresa es precisamente esto, a ver si mando a mi hijo y porque es mi hijo, en una de esas se convencen, y ni así. ¿Sí? Pero lo que Dios no va a hacer es forzar la voluntad, porque entonces no es auténticamente amor. ¿Sí? Sigamos con el texto. Fíjense entonces, el mismo acto del libre albedrío se reduce a Dios como a su causa. Es necesario que lo hecho por el libre albedrío esté sometido a la providencia divina, pues la providencia humana está contenida en la providencia de Dios, como la causa particular está en la universal. No obstante, con los justos Dios tiene una providencia más sublime que con los impíos. Y entonces aquí le da una segunda vuelta, que es con la que me interesa ir terminando. Con los justos Dios tiene una providencia más sublime que con los impíos, pues no permite que les suceda algo que al final les impida salvarse. Pues como se dice en Romanos 8, todo coopera en bien de los que aman a Dios. Y por lo mismo, que no les quita a los pecadores el mal de culpa, se dice que los abandona. Sin embargo, no los abandona hasta el punto de que queden excluidos de su providencia, pues si no fuera por su providencia serían nada. Parece ser que este argumento constituía el motivo por el que Tulio excluyó de la providencia las cosas humanas hechas deliberadamente. Este es el problema que Tulio Cicerón no logró resolver. Lo que estamos diciendo acá es que si la libertad humana es efecto de la providencia divina, ¿sí? Si la libertad humana es el modo en que Dios mueve al hombre a su fin propio, que es el mismo Dios, significa entonces que no es más libre el que está menos sometido a la providencia, sino exactamente al revés. Es más libre aquel que es más movido por Dios. Porque Dios no es una causa extrínseca, porque Dios, según lo de San Agustín, es más íntimo a mí que yo mismo. Y entonces, si libertad consiste en utilizar, digámoslo así, el instrumento dado por Dios, bueno, se usa más plenamente el instrumento dado por Dios en la medida en que se usa más de acuerdo al designio del mismo Dios. Y entonces, el acto en el que yo obedezco a Dios es más plenamente mío
que el acto en virtud del cual me aparto de la voluntad de Dios. Porque cuando obedezco a la voluntad de Dios, lo que estoy eligiendo es lo que auténticamente amo. Y en cambio, cuando elijo lo contrario, lo que está pasando es que estoy siendo movido. Estoy siendo movido por algo distinto de mí. La principal causa del acto malo son las pasiones, ¿no? Las pasiones se llaman pasiones. Y se llaman pasiones porque se padecen. A mí me pasa que soy atraído por algo. Y que eso me suceda no es algo que yo elijo. Sucede que quiero una cosa, pero sucede que me da lata. Y entonces esa lata que siento es que estoy siendo movido a algo distinto de lo que amo. ¿Se entiende, no? Efectivamente puede suceder que yo consienta y termine incluso amando eso. Pero incluso si lo amo, sigue siendo verdad que me mueve, me atrae desde fuera. No soy yo el principio del movimiento, sino que soy movido por aquello que me atrae. ¿Sí? Dios gobierna el mundo. Esto está en la cuestión 103. ¿Sí? Cuestión 103 creo que es el artículo 1. Dios gobierna el mundo. Y gobernar significa comunicar perfección. Dice Dios, se comunica más perfección cuando se la comunica de tal manera que el que la recibe no la recibe pasivamente, sino que la recibe de tal manera que a su vez la puede comunicar. ¿Sí? Que a su vez la puede comunicar. Es decir, cuando uno enseña a alguien, enseña mucho mejor si es que ese alguien no solamente es capaz de repetir la lección, sino que a su vez es capaz de enseñar a otro. ¿Sí? Es decir, se comunica mucha más perfección a aquel que es capaz de ser principio de su propio acto que a aquel que es simplemente movido. ¿Sí? Ese es el orden querido por Dios. Ese es el orden querido por Dios. De tal manera que Dios crea sujetos racionales, ¿sí?, que son capaces de moverse a sí mismos para que desde sí mismos realicen aquello que la criatura irracional hace por necesidad. ¿Sí? Y cuando lo hacen desde sí mismos, sucede que simultáneamente es cuando son más principios de sus propios actos y son más plenamente movidos por Dios. ¿Sí? Son más principios de su propio acto, son más plenamente movidos por Dios. No es fácil el tema, ¿sí? Pero se dan cuenta que es perfectamente lógico. ¿Sí? Quizás una manera de verlo es de modo negativo, digamos, insistiendo en este último punto. Que está de hecho en un texto de Santo Tomás que no me acuerdo cuál es. Que es el punto, el problema precisamente de la elección del mal. Precisamente por nuestra mentalidad nominalista, nosotros muchas veces definimos la libertad como la capacidad de elegir entre el bien y el mal. ¿Sí? Bueno, eso es una pésima definición en este esquema. ¿Sí? Es una pésima definición. Porque en esta lógica, de nuevo, ser libre no consiste principalmente en tener muchas opciones. Ser libre consiste principalmente en ser principio de los propios actos. ¿Sí? Y entonces, elegir el mal, ¿sí?, el mal, no es una opción entre las muchas posibles para la voluntad libre, sino que elegir el mal es el defecto de la voluntad. Es como el riesgo que hay que asumir para lograr, o sea, cuando yo constituyo a un sujeto auténticamente libre. ¿Sí? Y la comparación que propone Tomás de Aquino es con el defecto de un sentido. ¿Sí? Fíjense, solamente aquel que tiene vista puede ser miope. ¿Sí? Pero yo no puedo definir la vista como la capacidad de ver bien o ser miope. Es una pésima definición. Aunque es propio de la vista la posibilidad de tener un defecto y ser miope, ¿no? Lo mismo sucede con el mal. No es propio de la libertad la posibilidad de elegir el mal.
El mal es a la libertad lo que la miopía es a la vista. Es su defecto. Es su defecto. Porque se elige el mal precisamente cuando se renuncia a ser principio del propio acto y se acepta ser movido por otro. Por eso el pecado es esclavitud. Por eso el pecado es esclavitud. Y por eso, en cambio, la obediencia a la voluntad divina es auténtica libertad. ¿Se entiende más o menos el punto, no? Porque en último término, lo que Dios nos manda cuando nos manda no es un decreto de su voluntad distinto de nuestra voluntad. Lo que Dios nos manda cuando nos manda es lo mismo que hace cuando nos crea. Nos crea como un cierto orden a un fin. Nos crea como algo que tiende, que ama necesariamente ciertas cosas y que tiene que moverse por sí mismo hacia esas cosas. Eso es lo que somos. ¿Sí? Eso es lo que somos. Todo ente, en cuanto está en acto, tiende a actuar. Y ese actuar consiste en comunicar su propio bien, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros somos. Lo que Dios nos manda es exactamente lo mismo que situó en nosotros como el deseo más íntimo de nosotros mismos. Y entonces uno podría decir, cuando Dios pone en nosotros eso que Tomás de Aquino llama una chispa de Dios, digamos, una participación del intelecto divino, el intelecto agente, esa actualidad primera del intelecto. Cuando Dios pone en nosotros esa conciencia moral por la cual nos dice, haz el bien y evita el mal, cuando Dios pone en nosotros eso, lo que nos está mandando es, haz lo que auténticamente amas. No hagas aquello que te parece agradable y que sin embargo no es tu bien. Haz aquello que auténticamente amas. Haz aquello que de verdad quieres. ¿Sí? Actúa según lo que tú eres. Es decir, a ver si logro decirlo bien. No hay diferencia entre el precepto de Dios y la naturaleza dada por el mismo Dios. No hay diferencia. Tomás de Aquino, en la cuestión 90 de la primera segunda, se pregunta si hay una ley eterna. ¿Sí? Y esa ley eterna consiste precisamente en esto. En esto. Es el precepto, ¿sí?, de Dios al crear algo. Cuando Dios crea algo, le dice, sé lo que eres. ¿Sí? Haya luz. ¿Sí? Hagamos al hombre. Que esto sea de esta manera. Cuando Dios añade a ese precepto, ¿sí?, a ese acto eficaz, un precepto moral, lo que está haciendo no es mandar algo distinto. Lo que está haciendo es mandar nuevamente lo mismo. Lo que pasa es que a nosotros no solamente nos manda poniendo en nosotros un principio natural, a nosotros nos manda también dándonos luces intelectuales, porque el modo en que nosotros realizamos nuestra propia naturaleza es mediante nuestra razón. ¿Sí? Pero lo mandado no es distinto. Y entonces, es más libre aquel que actúa más propiamente desde sí mismo. Actúa más propiamente desde sí mismo aquel que realiza más plenamente la naturaleza que el mismo Dios ha puesto en uno mismo. Y entonces, toda la moral se reduce simplemente a esto. Haz el bien que amas. ¿Sí? Haz el bien que amas. Bien, yo creo que puedo cerrar más o menos aquí. No sé si más o menos algo se entendió. Tampoco sé si hay dudas, ustedes dirán, o preguntas u objeciones. Espero que al menos lo esencial más o menos se haya entendido.